Determine el dominio y el rango de las funciones dadas, use la notación de intervalos. Recuerde el dominio, como dijo, de todos los valores direccionales de entrada, el rango es un conjunto de todas las salidas o valores de y. Primero, teníamos la gráfica de igual a x en cubos más 2. Para determinar el dominio, analizamos la gráfica horizontalmente o de izquierda a derecha. Podemos ver fácilmente que la gráfica se mueve hacia arriba y hacia abajo muy rápidamente, pero también continúa moviéndose hacia la izquierda y hacia la derecha sin huecos ni interrupciones, lo que indica que el dominio está formado por todos los números reales, lo que si tuviéramos que graficar en el eje X, sería todo el eje X, lo que significa que cualquier número real puede ser una entrada en la función cúbica, usando la notación de intervalos. El dominio es el intervalo abierto desde el infinito negativo hasta el infinito positivo, que es la forma en que expresamos todos los números reales, utilizando la notación de intervalos. Para determinar el rango, analizamos la gráfica verticalmente, o de abajo hacia arriba, y podemos ver fácilmente que el gráfico baja, indefinidamente, y sube indefinidamente, sin agujeros en las dos últimas comillas y, por lo tanto, el rango también incluye todos los números reales, que si tuviéramos que graficar a lo largo del eje Y, serían todo el eje Y. Usando la notación de intervalos, el rango es el intervalo abierto desde el infinito negativo hasta el positivo infinito. Y ahora, mira la gráfica de la derecha, que es igual a x al cuadrado menos 3. Una vez más, para determinar el dominio, analizamos el gráfico horizontalmente. Y observe cómo el gráfico se mueve hacia la izquierda, indefinidamente, así como hacia la derecha, indefinidamente, con agujeros o roturas. Lo que indica que el dominio, una vez más, son todos los números reales, que si tuvieras que graficar en el eje X, serían todo el eje X. De nuevo, esto indica cualquier número real. Puede ser una entrada en la función cuadrática dada. Usando la notación de intervalos, el dominio es el intervalo abierto desde el infinito negativo al infinito positivo. Y ahora, para determinar el rango, analizamos el gráfico verticalmente, a menudo de abajo hacia arriba. Observe que la gráfica no baja indefinidamente, el punto más bajo de la gráfica es este punto, el vértice, que es un punto cercano, donde el valor y es menos 3. Y a partir de ahí, la gráfica sube indefinidamente si se acerca al infinito positivo, lo cual indica que el rango es y, donde la tasa es igual a menos 3, que si tuviéramos que graficar en el eje Y, tendríamos un punto cercano en el que es igual a menos 3 en una flecha que va hacia arriba. Para expresar este intervalo usando la notación de intervalos, tenemos un intervalo desde menos 3 hasta el infinito. Pero en este caso, dado que menos 3 está en el intervalo, utilizamos un corchete a la izquierda de menos 3. Lo que indica que el intervalo se cierra con menos 3. De nuevo, significa que incluye menos 3, y entonces tenemos una pretesis aleatoria a la derecha del infinito. I hope you found this helpful.